La concesionaria Nueva Vía al Mar, Covimar, presenta el análisis del bulbo de presión del terraplén sobre el acuífero de Pavas. Debemos tener presente que el acuífero de Pavas se ha formado gracias a la infiltración de agua lluvia que se genera en mayor proporción en las laderas que lo rodean. El agua llega, se almacena y fluye dentro del cuerpo del acuífero, y en este video te mostraremos si existen o no impactos negativos en el acuífero por la construcción del terraplén de la vía. La información expuesta en este video está incluida dentro del estudio de impacto ambiental presentado a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. El proyecto Mulalólobo Guerrero construirá el terraplén de Pavas, una estructura entre las unidades funcionales 2 y 3 con una longitud de 6.7 kilómetros. En ingeniería civil se denomina terraplén a la estructura de relleno construida con materiales de construcción sobre un terreno para levantar su nivel y formar un plano de apoyo adecuado para hacer una obra que se diseña con base en especificaciones técnicas de velocidad, geometría de la vía y el peso del terraplén y los vehículos. Las partes de un terraplén de carretera son cuerpo de terraplén, subbase, base y carpeta de rodadura. El terraplén se construirá con materiales provenientes de la excavación de los túneles y cortes de la vía. Primero se realiza la preparación de la superficie donde se implanta el terraplén, que comprende la retirada del material vegetal y, en algunos casos, la colocación de una capa que separe el terraplén artificial con el terreno natural mediante geotextiles. En conjunto con la implementación del terraplén, se deben construir las estructuras como puentes y alcantarillas para permitir el paso del agua lluvia. Segundo, se conforman capas de material de relleno de 30 centímetros aproximadamente, compactadas hasta alcanzar la altura requerida. Y tercero, se coloca la estructura de pavimento, que son subbase, base y carpeta de rodadura. El terraplén sobre el Valle de Pavas se extiende entre el portal de salida del túnel Cresta de Gallo y el de entrada del túnel Pavas, de acuerdo con la siguiente descripción. Un primer segmento de 2.5 kilómetros que corresponden a calzada bidireccional con sección o ancho promedio de 20.3 metros y altura promedio del terraplén de 2.13 metros e incluye la estación de pesaje. Un segundo segmento de 4 kilómetros que corresponden a doble calzada, calzada de servicio y ciclorruta, y adicionalmente el Centro de Operación y Control CCO y el peaje Cordillera. La sección o ancho oscila entre los 73 metros y 133 metros aproximadamente, con alturas promedio del terraplén 3.76 metros. Un último y tercer segmento se construirá en calzada bidireccional con una longitud de 0.2 kilómetros, con sección o ancho promedio de 20 metros y altura promedio del terraplén de 2.1 metros. El terraplén contiene puentes y viaductos e incluye también 18 alcantarillas para el paso del agua lluvia. También posee 2 estructuras de retorno y un intercambiador vial que conecta las poblaciones de La Cumbre y Restrepo. Para evaluar el comportamiento desde el punto de vista geotécnico del terraplén de Pavas, donde se incluye su peso o carga estática y el peso de los vehículos o carga dinámica con respecto a la estructura de los suelos y el acuífero de Pavas, se ejecutaron 4 actividades que tienen como objetivo evaluar la incidencia del bulbo de presión generado por el peso del terraplén. El bulbo de presión es la presión de contacto sobre el suelo o terreno de apoyo producida por el peso del terraplén y el peso de los vehículos. Estas actividades son: 1. Análisis de altura del terraplén en 207 secciones transversales. 2. Toma de muestras inalteradas en 3 sitios a lo largo del terraplén para clasificar el suelo de fundación del terraplén. 3. Cálculo de K o coeficiente de permeabilidad. 4.
bulbo de presión y cálculo de consolidación. A continuación, explicamos cada una de las actividades. Análisis de altura del terraplén en 207 secciones transversales. Una sección transversal de un terraplén es un corte perpendicular al alineamiento horizontal de la vía, que logra describir mediante el dibujo las características y detalles en un punto o abscisa específica de la carretera. Es como partir un pan. Cada rebanada es una sección, pero en los terraplenes las secciones no son todas iguales, cambian de acuerdo con la topografía. Las secciones transversales son necesarias para la evaluación del bulbo de presión a lo largo del terraplén de la vía. Más adelante explicaremos qué es el bulbo de presión. Se generaron y dibujaron 207 secciones transversales del terraplén, cada 20 metros sobre una longitud de 4 kilómetros en las abscisas K12 más 410 al K16 más 450, obteniendo 7 zonas homogéneas de altura del terraplén. Tabla de clasificación del terraplén por rango de alturas en zonas homogéneas. El 71% de la longitud del terraplén tiene alturas menores a 4 metros, el 23% tiene alturas entre 4 y 6 metros y solo el 6% tiene alturas mayores a 6 metros. Estas mayores alturas del terraplén, que llegan hasta los 10 metros, se encuentran en los extremos de los retornos que conectan las vías de servicio o vías laterales a la doble calzada. Las alturas varían de acuerdo con la topografía del terreno para conservar lo más plano y horizontal posible la vía. Con las secciones más críticas en altura, se realizó el estudio de evaluación del bulbo de presión, consolidación y permeabilidad por la construcción y operación del terraplén sobre el acuífero de Pavas, que es donde el bulbo de presión tiene mayor incidencia. La altura promedio del terraplén en cercanías al acueducto de Pavas es de 3.2 metros y la distancia entre el terraplén y el acueducto de Pavas es de 400 metros. Estudios realizados para elaborar el modelo hidrogeológico. Antes de continuar con la información de las actividades ejecutadas para evaluar la incidencia del bulbo de presión generado por el peso del terraplén y los vehículos, debemos resaltar que la concesionaria Covimar se apoya en consultores profesionales especializados independientes, quienes han elaborado modelos hidrogeológicos que sirven para determinar de manera conceptual y matemática el comportamiento del agua dentro del acuífero. Esta herramienta tecnológica es requerida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, únicamente para zonas de túneles y permite evaluar con y sin proyecto el comportamiento del agua. Para este caso particular de vía a cielo abierto, se incluyó un modelo hidrogeológico sobre el Valle de Pavas para ampliar el conocimiento del comportamiento del agua en superficie y en profundidad. Para elaborar los modelos hidrogeológicos en toda el área del proyecto, además de la información secundaria o existente, Covimar contrató con firmas especializadas los siguientes estudios, pruebas y ensayos en el Valle de Pavas desde el año 2015, que incluyen 40 perforaciones, 864 metros perforados, para extraer muestras de suelos y rocas y obtener muestras reales en físico. También sirven para determinar el espesor de los estratos por debajo de la superficie del terreno y determinar la profundidad del agua subterránea. 861 metros de líneas sísmicas. Radiografía del suelo en profundidad empleando ondas sísmicas. 1110 metros de tomografías. Radiografía del suelo en profundidad empleando ondas eléctricas. 3 pruebas de bombeo y 2 pruebas hidráulicas tipo slug. Ensayos en campo para medir el comportamiento de la velocidad del agua en profundidad y el almacenamiento en el acuífero. 3 muestras de suelos de muestras inalteradas de un total de 20 sondeos para consolidación y permeabilidad. Tomadas en profundidad para determinar en laboratorio las características de los suelos relacionadas con permeabilidad y consolidación. 14 puntos de muestreo de calidad de agua con periodicidad mensual.
incluyendo aforos en fuentes superficiales, pozos y aljibes y perforaciones. 37 piezómetros, entregando información desde 2016. Aparatos que miden el nivel del agua todo el tiempo en los pozos perforados. 3 modelos hidrogeológicos conceptuales y matemáticos para determinar el comportamiento del agua dentro del acuífero. Se concluye que con la construcción del terraplén sobre el Valle de Pavas no se afecta la recarga de agua hacia el acuífero y al acueducto desde las laderas y superficie. Además, existe un obstáculo geológico natural que es un promontorio, montaña o lomerío de roca volcánica que separa el terraplén del acueducto. Técnicamente, se demuestra que el peso del terraplén no afecta ni interrumpe la permeabilidad del cuerpo del acuífero con o sin esta formación geológica. Además, el proyecto cuenta con una red de monitoreo de 47 puntos, de los cuales 23 corresponden al Valle de Pavas, 5 manantiales, 5 corrientes superficiales, 4 aljibes y 9 piezómetros. Tomas de muestras inalteradas en 3 sitios del abscisado de referencia para clasificar el suelo de fundación del terraplén. Previo al análisis de la incidencia del bulbo de presiones originado por el peso del terraplén y la carga dinámica, vehículos en movimiento, se debe establecer el tipo de suelo, su calidad y rigidez de los materiales a lo largo del Valle de Pavas que va a soportar el peso del terraplén y el comportamiento de este suelo con la carga del terraplén. De este suelo, de 20 sondeos realizados y debido a la similitud u homogeneidad, se tomaron 3 muestras inalteradas a profundidades entre 1.45 metros y 3.8 metros y en 3 sitios diferentes a lo largo del terraplén. A las 3 muestras inalteradas en laboratorio se les realizaron pruebas para calcular cuánta carga pueden asimilar y soportar y cuánta agua pueden pasar a través de sus poros. Estos ensayos se realizaron a cada una de las muestras inalteradas, sin el peso del terraplén y los vehículos, y posteriormente simulando este peso que se expresa en toneladas sobre metro cuadrado. El proyecto ejecutó 6 perforaciones que hacen parte de la red de monitoreo a lo largo del Valle de Pavas. De estas, se tomaron 2 de ellas que contienen la estratigrafía de los suelos del acuífero de Pavas, importantes para el análisis del bulbo de presión, la consolidación y los valores del coeficiente de permeabilidad denominado K. En esa estratigrafía encontramos un estrato superior de suelo fino, un limo muy parecido a la arcilla que tiene un espesor promedio de 5 metros. Debajo de él, el acuífero con un espesor entre 11 y 45 metros aproximadamente, y debajo, roca diabásica. Para analizar la consolidación causada por el peso del terraplén, tomamos las muestras inalteradas relacionadas anteriormente y realizamos 2 pruebas en laboratorio. Cálculo de K o coeficiente de permeabilidad. La permeabilidad es la propiedad que tiene el suelo de transmitir el agua. Esta prueba determina qué tan rápido o qué tan lento atraviesa una gota de agua esta muestra. Los resultados arrojaron valores que corresponden a los suelos de permeabilidad baja, que este suelo es casi impermeable. Sometidas estas muestras a cargas mayores, simulando el peso del terraplén, no se logró modificar su estructura. Por lo tanto, el K, o coeficiente de permeabilidad, permanece constante, pero lo más importante es que los suelos ya cuentan con una preconsolidación, generada seguramente por materiales que recubrían la capa actual superior del acuífero, que ya fueron erosionadas, pero cumplieron su función de carga y por lo tanto preconsolidaron los suelos entre 3 y 5 metros. Por debajo de esta capa y con espesores entre 11 metros y 45 metros que corresponden al cuerpo del acuífero, se realizaron pruebas de campo ya incluidas en el modelo hidrogeológico y en el estudio de impacto ambiental, y se obtuvieron valores del coeficiente de permeabilidad K que corresponden a suelos de acuíferos con calificación drenante buena. Se concluye que en esta capa o cuerpo del acuífero no se ve afectada la capacidad drenante o coeficiente de permeabilidad por el bulbo de presión generado por el peso del terraplén.
Bulbo de presión y cálculo de consolidación. El bulbo de presión es la presión de contacto sobre el terreno de apoyo producida por el peso del terraplén y el peso de los vehículos. La consolidación es el proceso de reducción de volumen de los suelos finos cohesivos, arcillas y limos plásticos, provocado por la actuación de cargas sobre su masa y que ocurre en el transcurso de un tiempo generalmente largo. La prueba consiste en aplicar carga sobre la muestra desde cero e incrementar este peso. En esta prueba se aplicó 80 toneladas por metro cuadrado, es decir, 4 veces más que el caso más crítico de 18 toneladas por metro cuadrado, que es el que corresponde a la máxima altura y peso del terraplén, incluyendo vehículos transitando. Este análisis nos permitió conocer que el suelo se va a asentar máximo 3.8 centímetros cuando le impongamos la carga del terraplén y los vehículos. Debido a que el estrato superficial tiene una permeabilidad baja y su historial de esfuerzos los clasifica como un suelo sobreconsolidado, la influencia del bulbo de presión, debido al peso del terraplén y los vehículos, se limita a los primeros 5 metros de profundidad. Se puede deducir que los esfuerzos se disipan antes de llegar al estrato drenante, que conforma el acuífero. Por consiguiente, el terraplén no afecta el acuífero en su estructura almacenadora de agua. El estrato superficial forma un sello natural que protege al acuífero de filtraciones externas. Al ser este estrato de baja permeabilidad, cualquier derrame de cualquier líquido que haya en superficie minimiza la posibilidad de afectar el acuífero porque no se va a absorber rápidamente debido a la baja permeabilidad. Esta condición natural demuestra que la vulnerabilidad del acuífero no cambia con la construcción del terraplén. Debemos tener presente que el acuífero de Pavas se ha formado gracias a la infiltración de agua lluvia que se genera en las laderas que lo rodean. En conclusión, todos los estudios confirmaron que el agua llega, se almacena y fluye dentro del cuerpo del acuífero, y la condición actual del agua dentro del acuífero no va a cambiar, ni tampoco la zona de recarga y operación normal del acueducto. La construcción del terraplén de la vía no alterará el coeficiente de permeabilidad, pues el bulbo de presión solo se manifiesta en el estrato superior del Valle de Pavas, que tiene un espesor de 5 metros y corresponde a suelos de baja permeabilidad, manteniendo de manera constante las condiciones del acuífero. Concesionaria Nueva Vía al Mar, comprometida con la comunidad y el medio ambiente.